Buenas tardes, compañeros maestra. Nuestro tema para el proyecto es modelo de Erdos-Renyi y grafos aleatorios. La teoría de los gráficos aleatorios fue fundada por Paul Erdos y Alfred Renyi en una serie de artículos fundamentales. Erdos y Renyi estudiaron originalmente el modelo GNM. Gilbert propuso el modelo GNP. Algunas personas suelen referirse a los gráficos binomiales aleatorios como Erdos-Renyi o Erdos-Renyi-Gilbert. No obstante, fue Erdos y Renyi quien sentó las bases de la teoría moderna de grafos aleatorios. Antes de la serie de artículos de Erdos-Renyi, Erdos había descubierto que el método probabilístico podía utilizarse para abordar problemas cuyas afirmaciones fueran puramente deterministas. Erdos nace en 1913 y fallece en 1996. Él fue un matemático húngaro inmensamente prolífico y famoso por su excentricidad, que con cientos de colaboradores trabajó en problemas sobre combinatoria, teoría de grafos, teoría de números, análisis clásicos, teoría de aproximación, teoría de conjuntos y probabilidad. Alfred nace en 1921 y fallece en 1970. Fue un matemático húngaro que hizo importantes contribuciones a la teoría de combinatoria y de teoría de grafos sobre grafos aleatorios. Renyi demostró que existe un número k, tal que cada número es la suma de un número primo y un número escrito como producto de los números primos de la descomposición de k. ¿Qué es un grafo aleatorio? Es un gráfico creado de un conjunto de grafos de acuerdo con una distribución de probabilidad. En esta imagen podemos ver tres posibles grafos con el conjunto de vértices 1, 2, 3 con dos aristas. La distribución de probabilidad es uniforme, es decir, cada gráfico tiene la misma probabilidad. En este ejemplo vemos que su probabilidad es de un tercio. Grafos binomiales aleatorios. Denotado como GNP, este modelo tiene dos parámetros, el número de vértices n y un parámetro de probabilidad P, donde P es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Sea G gariboleada la familia de todos los posibles grafos etiquetados en el conjunto de vértices, nótese que G gariboleada es igual a 2 a la binomial N2. El modelo GNP asigna a un grafo G existente en G gariboleada la siguiente probabilidad. La probabilidad G es igual a P elevada a la carnalidad de aristas de G por 1 menos P elevada al binomial N2 menos la carnalidad de las aristas de G. El grafo aleatorio uniforme, denotada como GNM, este modelo tiene dos parámetros, el número de vértices n y el número de aristas m, donde m es mayor o igual a 0 y menor o igual a la binomial n2. Este modelo asigna a todos los grafos etiquetados en el conjunto de vértices n con exactamente m aristas, la misma probabilidad. En otras palabras, la probabilidad G es 1 entre la binomial de la binomial n2m si la carnalidad de G es igual a m, y 0 si la carnalidad de las aristas de G es distinto de m. Ok, ahora vamos a plantear cómo se va a manejar el modelo. Entonces, el modelo de Erdos-Renyi pues prácticamente consiste en generar un grafo dada una cierta probabilidad y dado un cierto número de vértices. Y pues vamos, ¿cómo funciona? Entonces, veamos. Vamos a generar un grafo. En este caso son 5 vértices, A, B, C, D y E. Y vamos a asignarle una cierta probabilidad, que es 0.5. Ok, si vemos la probabilidad de 0.5 como el momento de lanzar una moneda, pues podemos decir lo siguiente, que si cae Sol, una arista
sale del vértice y si cae águila, pues no. Entonces esa sería la probabilidad. Entonces, por ejemplo, tomamos el vértice A y vemos si se genera una arista respecto al vértice A. Entonces, tiramos las monedas, cae sol, sol, águila, sol. Recordemos que sol es una arista a ese vértice. En este caso cae en B, en C y en E. Entonces, hay una arista de A a B, de A a C y A a E. Y en A a D no hay porque cayó águila. Si seguimos el mismo procedimiento para el vértice B, podemos ver lo siguiente, que cayó águila, sol, águila y águila. Entonces podemos ver que solo cayó águila en C. Entonces solo va a haber una arista de C a B. Y pues es esta arista verde. Y para el vértice C tenemos la siguiente gráfica. Igual tiramos las monedas con una probabilidad de 0.5. Es águila, águila, sol, sol. Entonces vemos que cae sol en D y en E. Y entonces trazamos la arista de CAE y CAD. Es esas aristas azules. Y pues repetimos el algoritmo para el nodo D, para el vértice D. Y vemos que cayó sol, águila, águila, sol. Entonces va a salir la arista que son las aristas amarillas de DA y DAE. Y finalmente para el vértice E. Ok, entonces vemos que es sol, sol, águila, águila. Entonces el vértice E va a tener aristas EA, EB y ED, que son donde cayó este sol. Entonces podemos ver que no tenemos más vértices y pues podemos decir que ese es nuestro grafo con el modelo de Erdős-Rengyi. Y veamos una interpretación de la probabilidad. Tenemos 6 vértices. Entonces, si tenemos probabilidad 0, pues vemos que ningún vértice se conecta con ninguno, no hay ninguna arista. Si la probabilidad es 0.5, pues podemos ver que sí hay algunas conexiones, algunas aristas, pero pues no en todos los casos. Y cuando la probabilidad es de 1, pues vemos que tenemos un grafo completo. Entonces es básicamente la representación de cómo funciona la probabilidad y es cómo afecta. Ok, y para hacerlo más rápido, más eficiente, pues vamos a implementar un código que lo programamos en Python en la plataforma de Jupyter. Como vimos anteriormente, es muy tardado ir iteración a iteración para hacer las conexiones de la gráfica. Entonces, pues por eso hacemos este código. Entonces importamos las librerías más importantes, son NumPy y Networks, Statistics y Random para generar aleatoriamente los nodos. Entonces definimos una clase nodo donde vamos a ir guardando las aristas y los vértices. Y pues generamos una función que se llama Erdős-Rengyi, que vamos a darle por parámetro número de vértices y una probabilidad que respectivamente es n y p. Y vamos a guardarlas en listas, vértices y aristas. Y pues en gráfica 1 vamos a guardar la función que definimos y en este caso vamos a generar un grafo con 5 vértices y una probabilidad de 0.5. 0.25. Entonces, dado que dimos el número de vértices, que fueron 5 y la probabilidad de 0.25, pues vamos ahora sí a imprimirlo, que es con nx.graph, que es una función de la librería Networks para definir los grafos. Y nxinfo pues nos da la información de la gráfica. En este caso, g es igual a nxgraph. Ahí está la información del grafo que vamos a generar. Y pues una vez que
dimos los parámetros, la probabilidad que fue de 0.25 y los vértices que fue de 5, pues generamos este grafo. Entonces podemos ver que nuestro modelo de Error Ranging adaptado a Python, pues nos generó esto. Bueno, como mencionamos anteriormente el código en Python, y aquí vamos a ver de más de cerca cómo funciona. Este es el código que implementé. Y pues vamos a generar tal que tenga 15 vértices y una probabilidad de 0.35, por decir. Entonces podemos ver que el grafo que se forma, dado esos parámetros, pues podemos ver que es el siguiente. Entonces podemos ver que con una probabilidad que aquí pusimos 0.35 y 15 vértices generó este grafo. Pero ¿qué tal si ponemos una probabilidad más pequeña? No sé, sería unos 0.15% y unos 12 vértices. Vamos a ver cómo es que funciona. Entonces podemos ver que se genera este grafo. Vemos que la probabilidad es menos. Entonces hay menos aristas. Y así es básicamente cómo funciona nuestro código. Aquí podemos ir jugando, poniendo más vértices. Incluso podemos hacer uno de 100, 200, 300 vértices con una probabilidad del 50% o, o dependiendo de lo que queramos. Y en general esto sería nuestra implementación del modelo. Esto sería todo. Hay varias aplicaciones, por ejemplo, en ciencias sociales, en sociología, en redes sociales, incluso en neurociencias, y algunas aplicaciones en inteligencia artificial, pero en general estas son las aplicaciones. Espero que les haya gustado mucho y si tienen alguna sugerencia o duda, nos ayudaría mucho si lo dejan en los comentarios del foro. Muchas gracias.